Vamos a ver primero los tipos de relojes que existen, que este es el reloj análogo, se lo voy a mostrar por aquí, yo tengo uno, que es así, con las manecillas, ¿ya? Cada manecilla tiene un nombre que se lo voy a explicar. Y también tenemos el reloj digital, que son los que se marcan, ¿cierto? A veces en los relojes o en las pulseritas estas que tenemos y también en el celular, ¿ya? Ahí también se ve de forma digital la hora, ¿ya? Vamos a explicar entonces que el reloj análogo es el reloj que indica la hora, ¿ya? En una esfera numerada, si ustedes se dan cuenta, como lo tenemos aquí, ¿cierto? Mediante manecillas, como les mencionaba, que indican la hora, los minutos y los segundos. Por ejemplo, la manilla que es más grande, esta es la que te va a indicar a ti los minutos, ¿ya? La aguja que es más pequeña, esta sirve para ver la hora, o sea, cada vez que esta agujita te marque un número, eso quiere decir la hora que es. Y finalmente, este que a veces está y a veces no está en algunos relojes, que es el segundero, ¿cierto? Que es el que marca los segundos. En este caso, en este reloj sí está, y este se debería ir moviendo lentamente. Si ustedes se dan cuenta, se mueve lentamente porque va marcando cada segundo que va avanzando a través de la hora, ¿ya? Estas serían las características de un reloj análogo que tienes que tener, la verdad, muy en claro, porque si es que te llegas a confundir entre la aguja pequeña, que es para ver la hora, o la aguja grande, que es para ver los minutos, ¿cierto? Tendrías una confusión de cómo poder ver la hora, ¿ya? Entonces, para explicar un poquito mejor la hora en un reloj análogo, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ver y entender que estos numeritos que están acá arriba, 5, 10, 15, 20, hasta llegar al 55, son números imaginarios que nosotros vamos a tener dentro de nuestra cabecita para poder ir guiándonos y avanzando de 5 minutos en 5 minutos cada vez que va avanzando, ¿cierto?, nuestro reloj. Si ustedes se dan cuenta, aquí tengo marcado desde el 1 hasta el número 12, ¿ya? Como también lo tenemos aquí en la pantallita. Pero ahora, para nosotros guiarnos mucho mejor y para entender mejor este reloj, es que cuando yo voy, por ejemplo, en el número 1 que tengo aquí, quiere decir que son, no sé, por ejemplo, las 1, en este caso el reloj está marcando la 1 en punto, ¿ya? Porque tengo a la 1 y el minutero está en 0, que vendría siendo en el 12, ¿verdad? Que por eso ahí sería la 1 en punto. Pero si yo tuviera el minutero aquí justo en el número 1, donde está el que da la hora, sería la 1 con 5 minutos. Luego va avanzando a los 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, 25, 30, que puede ser 30 minutos o también media hora, 35 minutos, 40 minutos, 45 minutos, 50 minutos y 55 minutos hasta que llegamos a las 12, que es la que marca la hora exacta, ¿ya? ¿A qué me refiero con esto? A que yo tengo que darme cuenta cuál de estos es el que me va a indicar los minutos, que como dijimos era el puntero o la aguja más grande que me va a dar a mí los minutos que va avanzando la hora, ¿ya? Por ejemplo, si la aguja que da la hora estuviera marcando en este caso el 5 y el minutero, que es el que me está marcando, ¿cierto?, los minutos, lo vamos a colocar aquí, que me está marcando, por ejemplo, acá. Ahí me está marcando el minutero, ¿ya? En este caso sería las 5 con, fíjense bien, 40 minutos. A eso me refiero cuando tengo que fijarme muy bien en las partes de cada reloj, ¿ya? Mencionado esto, quizás es un poco difícil de entender al comienzo, pero con la práctica y viendo el reloj y tratando de practicar todos los días con este relojito, me voy a dar cuenta de que no es tan complejo poder realizar la visión de la hora en un reloj análogo, ¿ya?
También tenemos el reloj digital, que como dijimos recién, este es un poquito más fácil porque te presenta los números ya mediante una pantalla. Quiere decir que en un reloj digital tenemos que darnos cuenta solamente de dos factores que son fáciles de identificar, que es la hora, que se va a marcar en el lado izquierdo, ¿cierto? Y acá se van a marcar los minutos. También en el reloj digital hay algunos relojes que vienen marcando los segundos, ya, pero solamente en algunos. Así que eso es lo que tengo que tener más claro del reloj digital, ya que tengo que marcar la hora aquí para el lado izquierdo y marcar los minutos para el lado derecho. Ya manteniendo eso en cuenta, me doy cuenta fácilmente de la hora que ya puede ser. De todas formas, ambos relojes sirven para ver la hora. Para mí, personalmente, es mucho más fácil verlo en un reloj digital, pero para ti también puede ser fácil o un poquito más, no sé, un poquito más fácil de ver la hora en un reloj análogo o en un reloj digital, ¿ya? Ahí tú puedes ver en cuál de los dos te acomoda más, pero tenemos que saber ver la hora en ambos relojes, ¿ya? ¿Por qué? Porque si yo no estoy en mi casa o no cuento con mi celular o no cuento con algo que yo pueda ver el reloj digitalmente, tengo que saber leer la hora en un reloj análogo. Ya tenemos la hora, ¿cierto? Aquí vamos a explicar, si tú te das cuenta, la hora son 60 minutos, ¿verdad? Si son 60 minutos, ¿cuánto será la media hora? Si yo lo parto por la mitad, ¿cuál es la mitad de 60? En este caso serían 30 minutos, ¿cierto? Recuerden que la hora, tanto los minutos, los segundos y la hora en sí, no va a cambiar, siempre es la misma cantidad de hora que va avanzando, ¿ya? Estas son unidades que no cambian en ningún sentido, lo mismo que habíamos visto en clases anteriores, lo que eran las medidas, esto también no cambia, ¿ya? Y finalmente que el cuarto de hora son 15 minutos. ¿A qué nos referimos con esto? A que, voy a mostrar aquí de nuevo, aquí, cuando son 15 minutos, se puede decir cuarto de hora. Cuando son 30 minutos, se puede decir, no sé, por ejemplo, las 12:30 o las 12:30, ¿ya? Y también en algunas partes explicamos los 45 minutos, que es cuando decimos que es un cuarto para tal hora, ¿ya? Pero con lo que mencionamos recién ya tendríamos que entender más o menos a qué nos referimos con la hora.